¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todas las personas que se han conectado el día de hoy a la sesión número 23 del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Y nos honra el día de hoy con su presencia el ponente, el presbítero Javier Cruz Muñoz, que hablará sobre el tema la Iglesia Católica y el cuidado de la creación. Pues sean todos bienvenidos a esta sesión. Para quienes nos vean posteriormente en la grabación que se hace en el canal de YouTube, pues también sean bienvenidos independientemente del día y la hora. Cedo el micrófono a la maestra Guadalupe Castorena Esparza, quien nos hará la presentación formal de ponente del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buen día a quien nos está viendo, quien está en la sala o nos verá. Me toca el honor de presentar al presbítero Javier Cruz Muñoz. Él en el ministerio sacerdotal ha servido como vicario parroquial en varios lugares de aquí de Aguascalientes, como Jesús María y José en la ciudad, Nuestra Señora de los Dolores, aquí en la ciudad de Aguascalientes, y San Felipe de Jesús. Asesor diocesano de Pastoral Juvenil de 1996 a 1999. Estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Pontificia Salesiana del 99 al 2001 y es asesor diocesano de formación de agentes y director del IDETEPA. Es párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 2006 al 2014 de servicios, entre los cuales se pueden destacar maestro del Seminario Diocesano de la asignatura de Teología Pastoral por varios años, vicario episcopal de Pastoral del 2014 al 17, vicario general del 2017 al 2020, capellán de San Juan Pablo II de la parroquia de Nuestra Señora de los Bosques en el 2014, asesor diocesano de Pastoral Cuidado Integral de la Creación de diciembre, ah, bueno, de diciembre del 2023 a la actualidad y precisamente en la actualidad es párroco de las Tres Aves Marías, un lugar emblemático de aquí de Aguascalientes para quien no está viendo de otros lugares. Y bueno, es responsable de la pastora Laudato Si en la diócesis de estas ciudad civil en este seminario permanente de ética animal y ambiental. Muchas gracias. Adelante, padre. Muy bien, buen día a todos. Lupita me compartió, me invitó para participar con ustedes con una reflexión. Eh, Realmente es un tema nuevo en la iglesia y también para mí. Desde el 2015, digo 2015 sí, se promovió en todas las diócesis que hubiera una pastoral de que atendiera esta necesidad por el documento del Papa Francisco, Laudato Si. Entonces la iglesia recoge las iniciativas que ya se estaban dando en la iglesia y promueve que en cada diócesis exista una pastoral. Nosotros lo traducimos que exista un equipo de personas que atienda con algunas actividades, acciones, que atienda los desafíos del medio ambiente y la ecología. Y bueno, para nosotros es implementar acciones en las parroquias a nivel general y no es fácil empezar un equipo así a nivel diocesano, pero bueno, en muchas diócesis ya tienen un camino muy avanzado en este tema, otras apenas estamos iniciando, como es el caso aquí de Aguascalientes. Y bueno, en ese contexto, del diciembre para acá me puse en contacto con algunas personas y bueno, me encuentro con que hay un mundo de muchas personas muy comprometidas. Y por eso Lupita me fue introduciendo todo este campo muy interesante y en este caminar me pide que aborde este tema, la iglesia y el cuidado del medio ambiente. Profundizando y leyendo sobre el tema,
Entonces, por aquí me encontré con mucha sorpresa y maravillado de cómo la Iglesia ha abordado este tema a través, en los últimos años, particularmente a partir de los años 60. Ahorita lo vamos a compartir. Les comparto aquí esta presentación. El título que ya concretiza más lo que vamos a compartir es este: el magisterio de la Iglesia y el medio ambiente y la ecología. Leyendo sobre este tema, particularmente quisiera enfocarme de los años 60 a la fecha. Entonces nosotros lo hablamos, el magisterio más reciente, cómo aborda este tema, porque realmente el tema, así como concepto medio ambiente y ecología, sabemos que es un término relativamente, pues muy cercano, tiene poco tiempo que se ha introducido en la cultura, en el ambiente académico, investigaciones y demás. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Miren, quisiera comenzar con una cita del Papa Benedicto XVI, que recientemente falleció. Sabemos que él renunció al pontificado en el 2013 por cuestiones de salud. Bueno, Benedicto XVI es uno de los papas más distinguidos por su capacidad intelectual y por todo lo que el Papa escribió sobre diferentes temas. Y también el tema de la ecología no fue ajeno. En los últimos papas, ahorita lo vamos a hacer un recorrido muy rápido, hablaron acerca de este tema. Y como son conceptos que uno no los tiene presentes en la vida ordinaria, en la actividad de un sacerdote, son cosas que llegan y se van sin que uno tome conciencia ni se dé cuenta. Y bueno, empezamos con esta cita que creo yo responde a la sensibilidad y a lo que la Iglesia hoy, cómo aborda este tema del medio ambiente y la ecología. Para nosotros, bueno, voy a pasar diferentes citas, particularmente de algunos documentos que tienen mayor peso doctrinal. Pero cuando habla el Papa en discursos, la audiencia es cuando da un mensaje los miércoles, el Papa por la mañana aborda un tema y es a nivel general una intervención pública. Cada vez que el Papa visita un país, tiene diferentes discursos. Tienen cierto peso. Los documentos que llamamos encíclicas o otros parecidos, tienen mayor importancia, pero las intervenciones también de alguna manera van preparando un tema o reflejan el sentir de la Iglesia sobre dicho tema. En este caso, me encontré este texto que el Papa dirige al Parlamento de sus paisanos en Alemania en el 2011. Dice así: el movimiento ecologista, a pesar de sus paradojas y de sus contradicciones, ha sido y es, sin embargo, un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni rechazar, porque se perciba en él demasiada irracionalidad. Gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba, que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma una dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Considero que estas palabras del Papa como que ponen sobre la mesa, sobre la centralidad, la importancia de que la Iglesia lo debe atender
adecuadamente. Adecuadamente me refiero desde una perspectiva evangélica apoyada siempre en los aportes de las investigaciones y de las diferentes organizaciones. O sea que no puede ser un tema dejado ahí marginal o cuando existe un problema la iglesia reacciona o hace una denuncia. No, el Papa quiere recordar la centralidad de este tema hoy en día. Y creo que estas palabras pueden sintetizar y resumir lo que la iglesia hoy eh, piensa acerca de este tema. A partir de los años 60, eh, va creciendo cada vez más el interés y la manera de tratar el tema del medio ambiente y la ecología en los documentos. Ahorita estamos solamente refiriéndonos a los documentos de la iglesia, porque hay muchas iniciativas de religiosos como franciscanos, los jesuitas, los salesianos, que son personas consagradas que tienen diferentes asociaciones, acciones en favor del cuidado de la selva o de comunidades en contacto con la naturaleza. En fin, hay mucha riqueza de grupos dentro de la iglesia a favor del cuidado del medio ambiente. Pero aquí particularmente el enfoque es como iglesia, así como cuerpo eclesial, a través de sus documentos y sus líneas de acción. Entonces, esas iniciativas que estaban como en grupos más particulares suben. Cuando el Papa lo menciona y lo trata es porque el tema ya la iglesia lo toma como comunidad universal, comunidad en cada diócesis en torno a su obispo. Bien, entonces si ha crecido el interés, debemos de recordar algunas cosas importantes. El tema del medio ambiente entra en lo que nosotros llamamos la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es podemos decir, un conjunto de documentos donde se abordan los temas sociales y que la iglesia los aborda desde la perspectiva del evangelio, los analiza, los hace discernimientos y da algunas orientaciones muy generales sobre temas sociales que la economía, política, sobre la pobreza, educación, etcétera. Entonces, en la doctrina social de la iglesia hay todo ese cuerpo doctrinal que aborda este tema social, porque ahí está o cuando hablamos de doctrina, hablamos también de las afirmaciones que encontramos en el credo y que entran en otra área que llamamos dogmática. Entonces, este tema se abordó. La doctrina social de la iglesia, de manera sistemática, podemos entenderla que en 1892, con la Rerum Novarum, comienzan los documentos más sistemáticos, directos sobre el tema social de los tiempos modernos, con todo el proceso de la industrialización. Y el tema de la ecología, y esto va a aparecer, si bien, bueno, no ubico exactamente cuándo en el medio académico, pero para la iglesia va a aparecer así más directamente en los años 60, poco a poco, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, para nosotros, lo que define la valoración y lo que da como el punto para afirmar algo sobre el tema de la ecología y del medio ambiente, los puntos esenciales para nosotros es el mismo magisterio, los mismos documentos de la Iglesia, particularmente del Papa, algunos documentos que son fruto de reuniones del Papa con los obispos, que llamamos concilios o sínodos. Y también es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje bíblico. O sea, es la palabra de Dios y el magisterio, los puntos de referencia. Hoy en día, gracias al desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, siempre la Iglesia recoge los aportes de la ciencia, investigaciones, diferentes organizaciones que tengan este fundamento científico para poder analizar y dar sus aportaciones sobre temas sociales y en este caso del medio ambiente. Solamente quisiera mencionar, como lo indiqué hace un momento, en la iglesia, en la tradición de la iglesia ha habido una gran tradición por el cuidado del medio ambiente, porque
hay dos personajes en particular que menciono, pero no se reduce a ellos, pero bueno, San Francisco de Asís, que el Papa Francisco lo nombró patrono de todos estos movimientos en favor del medio ambiente, de la ecología, en el 1900, casi llegando a su pontificado. Francisco de Asís de la Edad Media y San Benito de Nurcia en los primeros siglos de la Iglesia, siglo V, por ahí aparece Benito de Nurcia. San Francisco lo ubicamos mejor, su contacto con la naturaleza, el cántico de las criaturas y todos la vida de los monasterios que salieron de uno y de otro siempre van a crecer en torno a una huerta, al contacto directo con la naturaleza. Francisco de Asís, bueno, sabemos más, conocemos cómo se expresó esa vinculación que tenemos con toda la creación, hablar de la hermano Sol, hermana Luna, todo esto. San Benito de Nurcia tiene un rasgo particular porque a partir de él se van a organizar mejor los monasterios. Y en el monasterio él que empezó, se va a organizar de tal manera que la misma comunidad trabaja el campo, trabaja para subsistir. Entonces hay una relación muy estrecha entre la naturaleza, que la trabajan, la cuidan, la protegen para subsistir de ahí, y hay una armonía, podemos decirlo así, en la vida de los monasterios. Toda esta riqueza, estos dos personajes podemos decir, nos ayudan a entender esa rica tradición en la iglesia del cuidado de la creación. Hay varios santos que se distinguen por su contacto con los animales, con la naturaleza. No nos vamos a detener porque si no, ya en otra ocasión. Entonces vamos a compartir así de lo que estuvimos comentando estos tres aspectos. Bueno, quisiera comentar algo. En la tradición de la iglesia, la creación siempre se ha subrayado, es para tomar lo que el hombre necesita para subsistir, para encontrar el sustento. La creación es una oportunidad para que el hombre pueda trabajar. Y también un aspecto que siempre ha estado muy presente, la creación es un medio, instrumento, una vía para la contemplación, es decir, para encontrarse con el Creador. Por eso en general, los contemplativos siempre van a buscar retirarse al bosque, a la montaña, al contacto con la naturaleza para tener como un medio directo para el encuentro favorable para la oración y la contemplación. Queremos compartir así brevemente los relatos de la creación y lo que han dicho los papas en estos últimos decenios. Lo vamos a dividir en tres etapas y vamos a comenzar en el contexto del Vaticano II, decía, de los años 60 hasta, no vamos a abordar el Laudato Si, sino los documentos previos que se expresan en la madurez ya del documento Laudato Si. Entonces, en el mensaje de la creación, aquí quisiera recordar algo porque me comentaban que normalmente en el relato de la creación nos topamos con una actitud como considerar el relato bíblico como una leyenda, un mito, pero un mito en el contexto histórico de sin ningún fundamento, pues una historia inventada para resolver un problema existencial. Y pues no es así. O bien se resaltaba mucho que un relato de la creación, el primer relato, apuntalaba más a que el hombre fuera el señor, el dominador, pero un dominador tirano. Ahí, y tal vez se desencadenó y propició mucho esto, pero el sentido propio de los textos bíblicos no es así. ¿Qué podemos decir? Solamente como para introducir esto y entender un poquito lo que nos dice la Sagrada Escritura es que estos relatos son un testimonio de fe.
Y podemos decir que son relatos mitológicos, pero mitológicos en el contexto de la historia de las religiones, que son relatos que nos ayudan a explicar a partir de la experiencia de Dios el origen de las cosas, que no tiene que tener un carácter histórico ni cronológico, pues, sino que más bien se presenta a la luz de la experiencia que se tiene de Dios de la fe, se va a crear un relato que nos ayuda a entender las situaciones límite del hombre, su origen, el sentido de la vida, la muerte, etcétera. Entonces, aquí se encuentran en los relatos bíblicos la cultura del Medio Oriente y lo que tradiciones, relatos de donde estuvo el pueblo de Israel. Sabemos que está actualmente en esa franja que está en límite con Siria, con el Líbano, entre Egipto, pero Israel sufrió invasiones y estuvo en contacto con otros pueblos. Toda esa riqueza, particularmente cuando estuvo en Babilonia, pues van a tomarse muchos relatos. Entonces, en la Sagrada Escritura hay personas que a lo mejor no tienen mucho contacto con la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura encontramos dos relatos del libro del Génesis. Dos relatos, son dos diferentes tradiciones. El que más nosotros tenemos presente a la hora de hablar de la relación del hombre con la creación es el primer relato, Génesis 1 del 2:4. Voy a leer solamente una parte, no voy a leer todo, es un poco extenso, pero comienza así este primer relato. En el principio creó Dios al cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y bueno, recordamos los que se acercan a la Sagrada Escritura o van a misa más seguido, recordarán esto. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y Dios vio que estaba bien. Y así con las diferentes criaturas, que haya un firmamento, las aguas debajo del firmamento. No nos vamos a detener en todo lo que significa cada versículo o expresiones, porque cada uno tiene nos da un mensaje y se necesita ciertos criterios para interpretar y sacarle todo el jugo de lo que se quiere comunicar. Solamente recordamos, son 7 días del relato de la creación. Son 7 días que no quiere decir que sean días de etapas geológicas, temporales, sino más bien este relato son 7 días porque la tradición que recoge esto es la tradición sacerdotal. Es decir, son sacerdotes que escriben, entonces la vida sacerdotal gira en torno al templo. Hay un día de descanso. Dios creó todo y al séptimo descanso. El séptimo es el sábado. Entonces se van creando todas las criaturas y en el sexto día, después de que Dios dice, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles. Después de esto, y vio que Dios que todo estaba bien, dijo Dios, hagamos al ser humano. Aquí es donde nosotros entramos y quisiera que pusiéramos más cuidado. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, henchid la tierra y sometedla, manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Entonces aquí hay un término, bueno, aquí les puse
algunos puntos que es importante recordar. Aquí es una síntesis de varios elementos que son para comentarse y para abundar y en relación al medio ambiente. Lo que ahorita solamente quisiera resaltar, primero es eso que les comento, es una tradición sacerdotal. Se organiza la creación en 7 días porque hay un día de descanso, un día para el culto dedicado a Dios y dejar los asuntos mundanos del trabajo y todo se centra en el culto. Por eso un día de descanso y dedicado al encuentro con Dios a través del templo. Una cosa importante es, de aquí resulta que cuando Dios va creando todo, hay una desmitificación de los astros y criaturas. O sea, ninguna criatura, ningún astro es un Dios, solamente hay uno. Y todo se debe a la acción, todo lo que existe se debe a la palabra creadora de Dios. Eso es muy importante, aquí resalta eso. Bueno, está el asunto del hombre, varón y mujer, hombre y mujer, imagen de Dios, imagen y semejanza, que aquí es también un punto en el cual pudiéramos profundizar, pero lo pasamos para otro momento. Aquí es otra cosa que podemos subrayar. Aquí son estos dos renglones finales. Se dice, se presentan como culmen y perfección de la creación. O sea, el hombre, lo que quiere resaltar es, en él Dios preparó las cosas para que el hombre expresara mejor la perfección, porque esa perfección, ese culmen, se refleja en que el hombre es el único que habla con Dios, según el relato bíblico. Habla en el sentido de persona con persona. Es una revolución en la manera de pensar del pueblo de Israel. El interlocutor, todos los pueblos se acercan a sus dioses, pero el interlocutor que puede dar y recibir sin ser eliminado, es en el pueblo de Israel como que es más claro y evidente. Y aquí hay un término que a lo mejor nos produce siempre cierto conflicto y ha sido motivo de polémica, porque dice aquí que Dios mandó al hombre para que dominara la creación. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, el dominio no se ejerce como un tirano, sino como alguien, como un rey. Podemos tomar esa palabra del contexto de la monarquía, el que ejerce su poder como servicio, como el que cuida, protege a su pueblo. Pero bueno, siempre tiende a imponerse este aspecto negativo que realmente sí en ciertos momentos de la historia ha propiciado más esta actitud soberbia del hombre de exterminar. El segundo relato de la creación, que ese lo relacionamos mucho con aquello de que la mujer fue creada de la costilla del hombre. Este segundo relato es muy diferente. De repente sorprenden porque cuando no estamos familiarizados, uno dice, ¿cómo es que dos relatos? Es que en la Sagrada Escritura se van a recoger diferentes tradiciones y pareciera que chocan o que pudieran contradecirse, pero más bien cada una expresa algunos aspectos que debemos de considerar, pero en sí misma no se contradicen, porque Dios es el creador, pero la manera como se resalta lo que es el hombre es muy diferente, porque aquí en este segundo texto se dice que Dios creó primero al hombre y lo creó antes de que existiera todo. Dice, hay una expresión por aquí, cuando creó todo, después creó los demás árboles y demás, los ríos y demás. Pero aquí hay una expresión que es muy importante resaltar, lo voy a leer. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Eso es lo que quisiera resaltar. Es aquí la imagen, la manera de presentar al hombre es muy diferente, en la que es el Señor que domina, que tiene que gobernar, digamos así, a nombre de Dios, y en la imagen es algo que hoy se está recuperando y aparece más en los documentos. El hombre que está en la creación como un
jardín, un huerto que el hombre tiene que trabajar, labrar, cuidar, cultivar. Y esta imagen como que hoy nos dice más y va como más de acuerdo con todo el movimiento del cuidado de la creación. Y bueno, esto es lo que pudiéramos resaltar ahorita. Y una cosa importante, en toda la manera, en este segundo relato de la creación, se dice que es una tradición, nosotros le llamamos yavista. Es más, se proyecta más las figuras humanas en lo que es Dios. Pero en el fondo no se contradicen, se complementan estas dos maneras de presentar cómo Dios creó al hombre. Pero aquí también hay un aspecto que hoy recuperamos, es que tiene que haber una armonía entre lo que Dios da al hombre y cómo el hombre lo cuida, y si no hay armonía, vendrá un desastre para todos. Bien, esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Quisiera que pasáramos ahora en lo que los documentos de los papas. Vamos a fijarnos particularmente en los documentos del Papa y una parte del Concilio Vaticano II. En primer lugar, está Juan XXIII, que es el Papa del Concilio Vaticano II. Aquí hay una idea, empieza a aparecer el tema del medio ambiente de una manera así más como una visión de alguien que todavía no se siente dañado por todo el desastre del proceso de industrialización. Porque aquí se menciona que hay una capacidad inagotable de producción y que Dios ha enriquecido al hombre con una inteligencia tan penetrante que le permite utilizar todo lo que está a su disposición para explotar los recursos naturales para que sean de su servicio. Pero aquí nada más subrayamos esta visión de que tenemos toda la creación y todo lo podemos utilizar a nuestro antojo, para nuestro bien, digamos, no que tanto nuestro antojo, para nuestro bien debe ser regulado por lo que Dios ha establecido, según lo que Dios ha dispuesto. Aquí aparece la cuestión moral, hacer ese trabajo, pero con una perspectiva ética, moral. Claro que esto es todavía muy reducido o una visión más que responde más al Señor, el hombre como Señor que domina. Pero, bueno, es lo que dice Juan, apareció el tema. En el Concilio Vaticano II, que es el gran acontecimiento de la Iglesia a finales del siglo XX, que se da entre 1962 y 1965, aquí en este concilio la Iglesia va a renovarse y va a dar un giro sorprendente, porque muchas cosas de la Iglesia van a cambiar. Aquí no va a cambiar, no se van a profundizar sobre los temas dogmáticos. Se dice, este concilio es un concilio pastoral. Cómo la iglesia tiene que mostrarse ante el mundo, qué es lo que tiene que hacer la iglesia en el mundo, cómo debe de evangelizar, digamos, son criterios, qué es lo que tiene que hacer la iglesia para volver a ser una iglesia más evangélica y qué acciones tiene que hacer para responder a los problemas del mundo moderno, porque había un distanciamiento entre la iglesia y el mundo en cuanto a maneras de responder. Entonces, bueno, aquí no hay, a pesar de que hay un cambio muy grande, no aparece directamente el tema del medio ambiente. Y no aparece porque tal vez en el contexto todavía estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y son otros temas los que empiezan a aparecer. Aquí en ese contexto aparece el tema del medio ambiente que va a aparecer en otros documentos. Entonces, por aquí no hay algo, pero bueno, hay una mención del Lumen Gentium, pero quisiera fijarme. Cada uno, Lumen Gentium, luz de las gentes, la iglesia, es un documento sobre la iglesia. Aquí lo importante del concilio y de los documentos es que la creación tiene cierto valor, cierta autonomía y tenemos que respetar. Da como algunos criterios que se van a desarrollar más adelante. Pero aquí me parece algo que si bien viene a aclarar cómo debe ser la relación del hombre como señor, como que el que domina, son cosas que se quedan ahí y que a lo mejor no se traducen en acciones más en concreto. Porque dice aquí en Gaudium et Spes,
Dice, se recuerda que el hombre, como dice el libro del Génesis, fue creado a imagen de Dios y que recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero. Debe hacerse bajo el reconocimiento de Dios como creador de todo, para que así sea admirable el nombre de Dios en el mundo. O sea que aquí se tiene que ejercer ese dominio en justicia y santidad. Entonces, si se toma y si se interpreta adecuadamente ese primer relato de la creación del hombre como Señor, pero acompañado de lo que dice aquí, creo que no habría dificultad, pero pues normalmente se toma lo que más nos acomoda y nos conviene en el... Bueno, particularmente eso. Después va a aparecerá ese problema del progreso que cuando no se cuida, pues va a hacer mucho daño. Lo dice, pero lo pasamos porque más adelante lo mencionan. Quisiera, en la segunda etapa, estamos en la primera etapa, es de los años 60, aparece el tema y poco a poco, por lo que alcancé a acercarme a esto, de cómo se fue extendiendo el concepto, en los años 60 aparece, incluso, escuchaba ahí que en los años 60 fue cuando apareció esa crítica a la iglesia de haber promovido el desastre ecológico, el daño al medio ambiente, porque la iglesia tenía esta idea de el hombre como señor, como el que domina. Ciertamente, algunas cosas sí, pero creo que el planteamiento de fondo no era el correcto. Esa crítica tenía cierto sentido, algo de razón, pero no del todo, porque por lo que leímos en el Concilio Vaticano II y por la tradición de la iglesia, pues era para que en la iglesia también surgieran grupos de religiosos y más devastadores y pues encontramos. Pues bueno, eso es en cuanto a la crítica, pero volviendo acá, el Papa Pablo VI sorprende la manera, la visión que tenía Pablo VI. A él le tocó sacar el Concilio Vaticano II. Él llegó, el Vaticano II comienza en el 62 y al poco tiempo Pablo VI toma las riendas, es elegido papa y todos los cambios promovidos por el Concilio Vaticano II hacia el interno, hacia afuera, fueron conducidos por Pablo VI. Fue un tiempo muy difícil y un signo de ello es que muchos sacerdotes dejaron el ministerio. Es un detalle, no es que todo fuera un caos, pero nos indica cómo hubo mucha gente se desestabilizó. Pero el Papa Pablo VI tiene varios temas o aborda diferentes temas. Su capacidad, o sea, digamos que Dios provee todo, tuvo una capacidad para dar cauce dentro de la iglesia, que la liturgia, que lo de la misa, que los problemas sociales y también sorprendido aborda este tema y lo hace de una manera a lo mejor de denuncia primero, pero ya empieza a poner las bases de lo que va a ser Papa Francisco. Entonces, en 1970, ante este organismo de la ONU, la FAO, ya tenía 25 años y lo invitan al Papa, hace esta intervención. El Papa habla. Se dice, bueno, él estaba sorprendido por todo, después de la Segunda Guerra Mundial y en la restauración de todo lo que dejó la guerra, hubo muchos proyectos muy interesantes y hubo realmente muchas experiencias ejemplares para salir adelante, pero en todo este impulso por el desarrollo, por el progreso, por la técnica, se dieron también algunos problemas y críticos. Y se me hace curioso porque el Papa Pablo VI hace una denuncia a la ONU. ¿Y por qué? Porque impulsa muchos procesos de aplicación de tecnología para resolver problemas económicos y de hambre, pero sin tener en cuenta las diferentes dimensiones de la persona. Y es lo que dice el Papa aquí.
La puesta en marcha de estas posibilidades técnicas a un ritmo acelerado no se realiza sin repercutir peligrosamente en el equilibrio de nuestro medio natural y el deterioro progresivo de lo que se ha convenido en llamar ambiente natural amenaza conducir una verdadera catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial. Lo que nos dice el Papa Francisco, el Papa ya lo visualizaba, ahora sí que profetizaba lo que el Papa hoy Francisco nos ha señalado con mucha claridad. Nos estamos viendo ya viciarse el aire que respiramos, degradarse el agua que bebemos, contaminarse los ríos, los lagos y también los océanos, hasta temer una verdadera muerte biológica en un futuro próximo, si no se toman pronto enérgicas medidas valientemente adoptadas y severamente ejecutadas. Esto lo dijo en 1970 y como que no, ni nos ha calado hacia el interno ni hacia afuera. Son palabras que creo que tienen mucho peso todavía. Después el Papa, en otro documento que se llama Octogésima Adveniens, que es un documento para el 80 aniversario del documento de la Rerum Novarum, que es el documento por el cual se inicia los documentos modernos de la doctrina social de la Iglesia. Casi todos los papas, conmemorando esta fecha de aniversario de este documento, publican también algún documento semejante o igual de peso. Y aquí hay algo importante en esto que señala aquí. Dice que no solamente, o sea, son problemas de contaminación y algunos problemas de salud. Aquí menciona el Papa que el problema del medio ambiente afecta al consorcio humano, a la comunidad, y es un problema que vamos a dejar a la familia, a las nuevas generaciones. Desde entonces señalaba que lo que el Papa Francisco también ha señalado. Y bueno, aquí hace ya poco a poco se va como que entró el tema y supongo yo que al Papa Pablo VI se acercaron a él diferentes personas con mayor experiencia en este tema y le va dando forma a la manera de abordar sobre este medio ambiente, porque se dice que en 1962, cuando visita las Naciones Unidas, reconoce el surgimiento de una conciencia de inseparable que son el hombre y su ambiente natural y cómo éste condiciona al hombre y a su vez el hombre perfecciona el medio ambiente. Para que, o sea, como que empieza a sentirse lo que hoy llamamos la casa común, de alguna manera aquí ya lo expresa de esta manera. Y por eso todo el desarrollo, el progreso tiene que cuidar y tiene que atender el respeto de la biosfera. Lo menciona así. Dice que aquí también es algo importante que señala él y lo van a señalar los papas siguientes. Si no hay un cambio de mentalidad de las seres de las personas, no va a haber un verdadero cambio, un estilo de vida. El problema mora. Pasamos a Pablo, Juan Pablo II, que el gran papa que pues duró mucho tiempo en el pontificado y él tiene muchos documentos importantes. Quisiera así abordar así rápidamente. Juan Pablo II plantea el problema moral. El desarrollo realmente ha traído una mejor vida y hacemos adecuadamente las cosas. Y dice, ¿de qué sirve? Pero aquí quisiera apuntalar algunas cosas. Este documento me sorprendió la manera como aborda. Aquí habla ya el Papa Juan Pablo II de la preocupación ecológica. Y aquí menciona, dice, para que haya un verdadero desarrollo de las personas, en este documento, recordamos, es a los 20 años de otro documento del Papa Pablo VI. Y aquí aborda esto, pues dice me llamó mucho la atención.
estos criterios que da el Papa para un verdadero desarrollo en ese contexto. No se pueden utilizar a los seres vivos o inertes solo según el propio beneficio económico. No se pueden usar los recursos naturales como si fueran inagotables y no se pueden obviar las consecuencias que la industrialización directa o indirectamente trae sobre el ambiente y las personas. Sorprende esto porque, bueno, ya se empieza a hacer una propuesta y a entender mejor la problemática y cómo abordarla. Estamos hablando desde la doctrina de la Iglesia. Y aquí hay otro avance importante en el tema de la ecología de Juan Pablo II. Aquí plantea el problema que se da entre el consumismo y la cuestión ecológica. O sea, el consumismo va a arrasar porque el consumismo no tiene freno y eso hace que se produzca más y venga un desastre en el cuidado de la creación. Entonces, aquí hay no sé si recordarán, Centésimos Annus, se publican los 100 años de la Rerum Novarum, pero coincide con la caída del sistema comunista. El muro de Berlín creo que cayó en el 89 y viene en caída, dominó los demás países, también Polonia, de donde era el Papa. Entonces aquí dice que todo el problema del comunismo, y también lo señala para todo el desastre, comunismo y demás, es el problema antropológico, porque por el cual el hombre se pone en el lugar de Dios. En vez de colaborar, se pone en su lugar y se crea un tirano que va a provocar tantos desastres a nivel social, cultural y también en la obra de la creación. Y aquí el Papa va a introducir un término, un concepto, habla de la ecología humana, como que también aquí el Papa se acercó a personas porque, bueno, lo aborda, la manera como lo trata y aborda, pues sí, realmente sorprende y esto propició pues todo el desarrollo que vendrá a caer en Laudato Si. Y habla pues también de los problemas que trae la urbanización con esto de la creación. Pero quisiera señalar esos dos, sobre todo de la ecología humana y el problema antropológico que provoca todo el desastre en el trato. Y aquí hay un mensaje que también me sorprendí porque es el mensaje, cada año los papas dan un mensaje por la paz el 1 de enero y esto lo inició Juan Pablo VI después del Concilio Vaticano II. Entonces el Papa en 1990, a paz con Dios creador, paz con toda la creación. Este aborda temas muy importantes sobre el cuidado de la creación. Yo me sorprendí porque nunca lo había, pues uno no se fija, tantos documentos, uno es más distraído y son temas muy importantes que uno no debería dejar de pasar, porque aquí se aborda desde ese momento lo que exige el verdadero cuidado y cómo la destrucción de la creación va en relación con lo de la paz. Y es una invitación a cuidarla y atenderla adecuadamente. Y aquí hay algo importante que también tendríamos que señalar. Aquí habla de la crisis ecológica y siempre relaciona hay que cuidar la creación y la dignidad de la persona. Destruimos la creación, destruimos la dignidad. Cuidamos la dignidad, cuidamos la creación. Siempre lo relaciona y ese es el punto de referencia, la dignidad de las personas para entender si realmente lo cuidamos. Y aquí hace una sugerencia en el número 9 de este mensaje. Necesidad de una acción a nivel internacional y propone que el derecho a un ambiente seguro se incluya en la Carta de los Derechos del Hombre. Pues no conozco mucho esto de la Carta de los Derechos, pero ya el Papa insiste por toda la problemática y la crisis que representa la destrucción de la creación. Y aquí vuelve a insistir, es importante el cambio de estilo de vida, no podemos seguir con un ambiente consumista y hedonista. Y bueno, aquí me encontré esta expresión que en este mensaje que me llamó la atención. Solamente lo leo: el respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana
Incluye también el respeto y el cuidado de la creación, que está llamada a unirse al hombre para glorificar a Dios. Y bueno, aquí vuelve a insistir, Evangelio es otro documento del Papa, en un documento sinodal de Iglesia en América, también lo menciona, pero son cosas que ya lo menciona. La última etapa, aquí ya se hacen propuestas y va configurándose lo que el Papa Francisco llamará la ecología integral. Entonces, aquí ya se asume lo de la ecología humana, pero aquí habla sobre otros aspectos de la ecología. Dice aquí en una audiencia que es la intervención del Papa los miércoles, no está en juego solo una ecología física, atenta a tutelar el hábitat de los diversos seres vivos, sino también una ecología humana que haga más digna la existencia de las criaturas. Y aquí hablamos, bueno, se va entrelazando con todo lo que hemos dicho, que la ecología tiene que abordarse de una manera integral a la persona. No solamente queda lo aspecto físico, biológico, sino también espiritual. Y quisiera, esta última parte, antes de Papa Francisco, los aportes que recojo, bueno, más bien las ideas de Benedicto XVI son ideas maduras sobre este tema, que Papa Francisco las sistematiza y las expresa tal vez con más claridad y de una manera más organizada. Pero lo que dice Papa Benedicto en este mensaje, bueno, a mí me sorprendió porque adelanta, plantea los principios que hoy en día nos están orientando. En este mensaje también por la Jornada Mundial de la Paz en el 2008, en el número 7 y 8 son muy claros. Incluso dejé todo el texto de estos números porque nos van a dar una idea de lo que eh, recoge Laudato Si. Dice, la familia necesita una casa a su medida, un ambiente donde vivir sus propias relaciones. Para la familia humana, esta casa es la tierra, el ambiente que Dios, creador, nos ha dado para que lo habitemos con creatividad y responsabilidad. Hemos de cuidar el medio ambiente. Este ha sido confiado al hombre para que lo cuide y lo cultive con libertad responsable, teniendo siempre como criterio orientador el bien de todos. Obviamente el valor del ser humano está por encima de toda la creación. Continúa el Papa. Respetar el medio ambiente no quiere decir que la naturaleza material o animal sea más importante que el hombre. Quiere decir más bien que no se la considera de manera egoísta, a plena disposición de los propios intereses, porque las generaciones futuras, bueno, por lo que van a subir las generaciones futuras, y continúa, y tampoco se ha de olvidar a los pobres, excluidos en muchos casos del destino universal de los bienes de la creación. Hoy la humanidad teme por el futuro equilibrio ecológico. Será bueno que las valoraciones a este respecto se hicieran con prudencia, en diálogo entre expertos y entendidos, sin apremios ideológicos hacia conclusiones apresuradas y sobre todo concordando juntos un modelo de desarrollo sostenible que asegure el bienestar de todos respetando el equilibrio ecológico. Esto de los apremios ideológicos, el Papa, como lo evidencia en varios momentos Benedicto, muchos movimientos que están defendiendo el medio ambiente, algunos tienen una carga demasiado ideológica que les impide dialogar. Como escuchaban recientemente en las noticias, que querían impedir que los pescadores o que reducir pocos días para los pescadores del Mediterráneo. O sea, la medida suena muy bien, pero, o sea, no vayas a pescar y luego de qué van a comer, decían ellos, ¿de qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Reducen demasiado. O sea, la propuesta es ideológica porque no se ponen a dialogar, no buscan opciones para aquellos que viven de la pesca. Hay que cuidar la pesca, los peces, el mar, todo el, la biodiversidad, lo que esto implica. Hay que cuidarlo, pero si lo hacemos ideológicamente destruimos a otro estilo de vida. Entonces, por eso dice el Papa, hay que dialogar.
A este respecto, es fundamental sentir la tierra como nuestra casa común. Y me sorprendió porque aquí aparece lo de la casa común. Yo pensé que aparecía en Laudato Si, pero aparece aquí, en esto. Y para ponerla al servicio de todos, adoptar la vida del diálogo esa, en vez de tomar decisiones unilaterales. Si fuera necesario, se pueden aumentar los ámbitos institucionales en el plano internacional para afrontar juntos el gobierno de esta casa nuestra. Sin embargo, lo que más cuenta es lograr que madure en las conciencias la convicción de que es necesario colaborar responsablemente. Bueno, ahí menciona algún tema. Y el último documento previo al Laudato Si es Caritas in Veritate. Y hace una referencia, pues, de que en el contexto que vivimos, las personas del primer mundo exigen muchos derechos por vivir cómodamente y en este ambiente consumista. Pero esto, dice, va a traer problemas muy serios. Dice, se aprecia con frecuencia una relación entre la reivindicación del derecho a lo superfluo e incluso a la transgresión y el vicio, y en las sociedades opulentas y la carencia de comida, agua potable, instrucción básica o cuidados sanitarios elementales en ciertas regiones del mundo, subdesarrollado también en la periferia de las grandes ciudades. Dicha relación consiste en que los derechos individuales desvinculados de un conjunto de deberes que les dé un sentido profundo se desquician y dan lugar a una espiral de exigencias prácticamente ilimitada y carente de criterios. Solamente ya para concluir, esta última referencia del Papa es algo también que está bien presente, pero a lo mejor no se explicita y no se hace tan evidente como lo menciona aquí el Papa. La naturaleza, en relación a toda la creación, es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Es una expresión del amor de Dios. Entonces, por eso hay que cuidar más esta creación. Entonces el hombre tiene que descubrir la dinámica propia de esta creación para cuidarla adecuadamente. Y dice, es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona humana. Exceso en el que han caído algunos ecologistas que concentran su atención en la defensa del planeta, de los bosques o de las ballenas y no han sido igual de solícitos en la salvaguarda de los derechos de los seres humanos más indefensos. Bueno, hasta aquí mi intervención. Ahora, no sé si hubiera algo. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, adelante, Víctor. No, adelante tú, Lupita, por favor. Eh, los comentarios dice Ana Cristina, bueno, ya nos había comentado Víctor que le daba mucho gusto estar aquí, que no podía hablar y pues muy contenta. Después comenta, buenos días, saludos de la UVAQ en Morelia, Michoacán. Doctor Ignacio, muchas gracias. Este, y son todos los comentarios. No sé si alguien quiera tomar la palabra para hacer alguna pregunta, por favor, en vivo. Pues yo, Lupita, si me lo permites, Adelante, Víctor. pues muchas gracias por esta espléndida presentación que nos ha hecho de los documentos que han sido elaborados ya desde la década de los 70, lo cual muestra que el Papa o los papas sí se estaban dando cuenta del problema. Debo confesarle que yo he sido de los que han hablado mal de estos pasajes bíblicos en los que Dios otorga este poder
absoluto y pleno a la especie humana para hacer lo que le plazca, ¿verdad? Eh, pero también, obviamente, ya conocía estas dos versiones y de hecho, bueno, pues yo también he señalado que, bueno, esto no es un permiso arbitrario, ¿no? Sino que efectivamente hay una obligación de hacer una administración, ¿no? Que digamos durante mucho tiempo a lo mejor no se vio tan necesario señalarlo, pero dado que el siglo XX y su avance científico y tecnológico eh, fue voraz y amenazante para el bien, para la vida del planeta, pues yo creo que se hizo pertinente que se hicieran este tipo de aclaraciones, ¿verdad? Y qué bueno que usted nos muestra cómo no ha sido un asunto de desinterés para la iglesia, porque de repente tal pareciera, ¿no? Que no ha habido como estos pronunciamientos principalmente del principal dirigente de la iglesia, ¿no? Y como usted ya bien lo señala, bueno, Laudato sí es evidente, es más que evidente y patente esta preocupación del Papa y en donde hace una exhortación a todos los creyentes a considerarla e integrarla dentro de su propia práctica religiosa. Pero, y aquí viene el pero, creo que no ha sido, le ha faltado atención, le ha faltado atención, así como, digamos, en el ámbito laico, cuando se habla de educación ambiental, pues también ha hecho falta recibirla, pues como que también en el ámbito religioso ha hecho falta escuchar más la, la postura crítica de los sacerdotes, ya no la voz del Papa, ¿no? Insisto, que a mí me ha parecido de verdad estupenda esta búsqueda esa búsqueda que usted ha hecho y que nos ha presentado, porque en mi caso sí elimina varios prejuicios, ¿no? Que yo he tenido. Y de ahí la importancia de que en este seminario haya esta apertura al diálogo que no se considere como un espacio cerrado, sino que aquí es plural. Y pues muchísimas gracias, padre Javier Cruz, por esta espléndida eh, disertación que nos ha hecho, enfatizando pues la, la, la visión de los papas a lo largo de la historia. Digo, es un comentario, no sé si usted quisiera abordar algo, y bueno, si en todo caso quisiera hacer una pregunta, sería, ¿qué ha pasado con esta divulgación, con este conocimiento a la comunidad católica de la importancia y la relevancia de estos documentos? Del documento Laudato Si, ¿verdad? Pues de O la de... sí, pero en general todo lo que nos ha Ah, presentado, porque el Laudato sí, Si, digamos que, perdón, ya es muy claro, es enfático, es preciso sobre este tema, pero no así lo encontrábamos en otras encíclicas. Entonces, para mí ha sido muy importante el trabajo de investigación que usted ha hecho para mostrarnos que, pues obviamente el tema ahí está, ¿no? Gracias. así es. Cuento solamente mi experiencia. La verdad, yo no conocía mucho de este tema en el seminario, como que uno lo abordaba como un tema marginal, como un tema de personas que están un poco marginadas y pelean por los bosques. Y uno tenía esa percepción, pues equivocada, porque en realidad no es así. Y así el abordaje desde la perspectiva teológica, pastoral, en más en la doctrina social de la Iglesia, que es donde se deberían de abordar diferentes aspectos de lo que implica la doctrina, no se toca este tema. Está hasta recientemente, ahora después de
en el contexto de Benedicto XVI, no, de Juan Pablo II, se empezó a sistematizar, pero es muy reciente. Entonces uno crece en la formación sin esta visión, sin tener presente de la importancia de estos temas. Y así como pasa en mi seminario, así pasará en muchos ambientes de la iglesia. Hasta con Laudato Si es cuando empieza a tomar conciencia en general. Y creo que nos falta mucho, porque sí, la verdad, hay mucha riqueza, pero como que se queda aislada de religiosos franciscanos. Uno se asoma en lo que hay en América del Sur, también es muy rica en experiencias. Entonces nos falta bajar más y denuncia. Hay una experiencia que me llamó mucho la atención en Panamá sobre el tema de las minas, que hicieron todo un movimiento para enfrentarse a todo el daño que provocaba la explotación de las minas. Y ahí estaba metida la iglesia, documentos de obispos, y bueno, y era parte de la pastoral del cuidado integral de la creación. Entonces, bueno, pues tenemos esa tarea y esperamos que desde el ámbito aquí mío, de mi diócesis, que permee más este tema y que se ponga, como lo decía Benedicto y como lo ha dicho Papa Francisco, es un tema central que no podemos postergar. Muy bien. Gracias. Doctor Ignacio. Muchas gracias, buena tarde. Soy la persona del segundo chat que puse ahí que saludos de Morelia, Michoacán. Ah, Yo estoy aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, es la UAC y es una universidad católica, entonces aquí de la Arquidiócesis de Morelia. Eh, lo que pasa es que todo lo que nos está compartiendo el padre, bueno, padre Javier Cruz es fundamental importancia porque aquí sobre todo sobre el Laudato Si, donde se nos está invitando como católicos, pues a cuidar de nuestra casa común. Entonces es muy importante que tomemos conciencia que el daño o el beneficio que le hagamos a nuestra casa común va en nuestro perjuicio o en nuestro propio beneficio. Entonces lo que le hagamos aquí, por ejemplo, nosotros aquí, yo les estoy hablando ahorita como soy profesor aquí de la Universidad Vasco de Quiroga, pero también soy promotor y defensor de los derechos humanos en el municipio de Álvaro Obregón, aquí en Michoacán. Y casualmente este municipio es uno de los 15 municipios que colindan con la ribera del lago de Cuitzeo. Y casualmente al lago de Cuitzeo nos están llegando desde hace ya más de 60 años las aguas negras de Morelia. Entonces de ahí estamos, ese lago de Cuitzeo está en el Valle Morelia-Queréndaro. Y entonces tomamos conciencia de que a partir de hace ya más de 60 años se ha prohibido por parte de la autoridad municipal, federal y la estatal que se siembren las hortalizas. Entonces ya está ahí proscrito la siembra de hortalizas porque todo se está sembrando con aguas negras. Nos está causando mucho daño. Y lo más reciente, ustedes están conscientes de la sequía que recién vivimos, pues a nivel, yo creo que a nivel, por lo menos a nivel de República Mexicana, y aquí no fue la excepción. Nosotros vimos ahí en este lago cómo la gente vive de la pesca, pues se vino abajo la pesca. De la pesca no solamente de la carpa, sino también de la rana, la caza de aves. Entonces también se venden ahí aves y el corte del tule. Todo se vino abajo. Entonces ahí donde invitamos a tomar conciencia de que el daño que le estamos causando a nuestra madre tierra, o sea, a nuestra casa común, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Que tomemos conciencia que somos parte de ella, o sea, no somos indiferentes, o sea, somos parte de esta casa común, somos parte, Padre Javier Cruz, pues de la misma creación, ¿no? Entonces somos parte de la sí, creación. Entonces necesitamos cuidarla, tomar bueno, educarnos, formarnos, tomar esa cultura por respeto a nuestro entorno. En derecho humano le llamamos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESC. Entonces, como asociación civil estamos participando precisamente en ello, por lo menos ahí tratando de hacer tomar conciencia en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán,
Y aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, pues también tratamos de inculcar a los estudiantes. Yo les insisto, soy profesor del primer año de medicina en anatomía. Entonces yo soy morfólogo, pero desde entonces, como parte de la formación integral, y tratamos de inculcarles a los estudiantes eso, que también respetemos tantito a nuestro medio ambiente, por no hablar pues de nuestra casa común. Así de que pues tratamos de poner un granito de arena en este problema tan fuerte que estamos viviendo y que si no le ponemos un alto, vamos hacia nuestro propio fin, a nuestra propia catástrofe. Muchas gracias por permitirme participar. Muy bien, Al sí. contrario, gracias. Adelante, padre. No, sí, tiene razón. El doctor Ignacio está apuntalando lo que ya, como que Juan Pablo II era muy insistente de esa perspectiva. Pero creo que la doctrina de la Iglesia en ese sentido sí es muy clara ahora con Papa Francisco y como que más bien Papa Francisco sí tiene el carisma de unir las diferentes voluntades o organismos en esta tarea. Ujú. Y bueno, pues tenemos esta gran responsabilidad. Ahorita que comentaba todas las iniciativas que están impulsando, creo que en la iglesia nos falta más traducir ese compromiso en organismos, involucrar más a la gente de la parroquia, de las parroquias, de los grupos en estos temas. Porque si hay interés, pero hace falta como abrir el cauce de parte a nivel diocesano, que depende del obispo, de los párrocos, pero bueno, queremos participar de lo que el Papa Francisco ya ha iniciado, entonces pues tenemos esa tarea ahí. A nivel nacional existe, ahorita recuerdo pues que todas las diócesis que están trabajando en este tema, hay un organismo nacional que depende de los obispos y organizan diferentes actividades, pero creo que todavía es muy reducido el campo de acción. Muy Yo bien. quisiera comentar algo. Mm, Ay, perdón. Adelante, Sergio. Gracias. Buenas tardes. Sí, pues quería acompañar esta reflexión y quizás lanzar una pregunta, ¿no? ¿Cómo seguir impulsando que, que en las diócesis, que en las parroquias se hable del tema, se trabaje en el tema? A nosotros, como movimiento ambiental, como ambientalistas en Cristo, nos tocó ir viendo cómo nacía esta pastoral aquí en Aguascalientes, cuando justamente mencionabas, maestra Lupita, que el padre Javier había tenido la posición de vicario. eh, en, en esa función, la maestra Betty y yo nos acercamos al obispado para pues preguntar qué se estaba haciendo al respecto, cómo podíamos trabajar, ponernos a la orden y vía oficio y visitando el obispado, justamente nos recibió el padre Javier, en ese entonces vicario, y nos comunicó que había intenciones de formar la pastoral, que no había aún designaciones, pero bueno, que estaban en vistas de hacer alguna asignación y pues pasaron los meses, se dio la designación y pasaron los años casi sin que hubiera un trabajo y eso ya era 2019. Es decir, 4 años después de la publicación de la encíclica, que como bien comenta el padre, pues la encíclica se publica también años después no solo del Concilio Vaticano, que cimbró de una manera positiva muchas posturas que tenían que actualizarse y adecuarse, sino de muchas alocuciones públicas, muchos pasajes
en, en encíclicas de varios papas, muchas manifestaciones, acciones, programas, tanto de diócesis como de congregaciones, algunas de las cuales como los franciscanos que pues ya tienen incluso siglos con programas de atención a la creación, pero bueno, experiencias desde nivel parroquia, desde nivel eh, individual, en la Amazonia, en África, en Sudasia, hasta pues ejemplos como el que comenta el padre más recientemente en Panamá, pero también en Estados Unidos y Canadá, donde se unieron varias diócesis para trabajar en la conservación del salmón, y mucho de lo cual recupera el Papa Francisco en la encíclica, pues haciendo una exposición y previendo pues toda la reacción negativa que el tema de la encíclica iba a suscitar, y me gusta mucho el paralelismo que se hace con el Concilio Vaticano, que también tuvo mucha detracción, pero pues con la prueba del tiempo eh, se decanta que era lo necesario y era lo pertinente. Y lo mismo con la encíclica del Papa Francisco y todas estas actividades y acciones que se han hecho en muchos ámbitos y niveles. Ya pues estamos a un semestre de que se cumpla la década de la publicación de la encíclica, y pues el tiempo está juzgando que, que todas esas críticas, que todos esos comentarios negativos, pues estaban mal fundados y mal encaminados, y que incluso podría hasta considerarse tardía y tristemente necesaria la publicación de la encíclica, porque toda la Grey Católica debió haber trabajado desde tiempos de Pablo VI para revertir una situación y hacer así necesario que un papa medio siglo después tuviera que dedicar una carta encíclica a, a llamar la atención a la comunidad católica en particular y al mundo y a la cristiandad en general sobre la responsabilidad que tenemos las personas y las organizaciones eh, católicas, y con eso no me refiero desde luego a movimiento ambiental, sino a las diócesis, a las congregaciones, en entrar en el tema y trabajar activamente e incorporarlo como una cuestión principal, porque también eso subraya el Papa Francisco, y han subrayado también tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, que es una cuestión, no es una cuestión secundaria, no es un apéndice de la responsabilidad moral cristiana, sino es algo sustancial y fundamental, y debería estar, pues no solo en la enseñanza ya básica, sino en el testimonio de la vida católica de las personas y de las instituciones católicas. Y lejos de eso, pues vemos que todavía hay pues infinidad de parroquias, numerosas diócesis que no tienen este discurso concretado en equipos y acciones, y, y sí, o sea, incluso para ese entonces, para el 2019, nosotros supimos, porque nos lo comentaron, que desde la conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, vía la Comisión de la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación, habían salido oficios hacia las diócesis instándoles a trabajar al respecto, a leer y estudiar la encíclica y a conformar equipos de trabajo. Es decir, pues sí hubo y sí ha habido
invitaciones a hacerlo desde el lado oficial y desde el lado laico también, como parte en ese entonces del Movimiento Católico Mundial por el Clima, desde la laicidad, invitamos, preguntamos y nos acercamos en distintas diócesis y también en distintas parroquias, y mucha de la respuesta en general es, pues es negativa o es indiferente. Hay casos, desde luego, como usted también menciona, padre, hay diócesis y arquidiócesis que se han puesto las pilas, que tienen trabajos muy, muy interesantes, muy padres, que se han documentado, que han, que han formado equipos interdisciplinarios, pero pues por desgracia son casos excepcionales también de las parroquias que han incorporado en su pastoral social el cuidado de la creación o han incluso hecho equipos específicamente al respecto, pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo desde esta reflexión y a la luz del devenir histórico de la temática, pues cómo ir venciendo esas, em, esas barreras, esas reticencias al cambio, que sí, mucho lamentablemente muchas veces encontramos ese argumento, ¿no? Y ese argumento en esta y en otras cuestiones, ¿no? Que, bueno, ¿y por qué cuidan a los perritos de la calle habiendo tanta gente pobre? Y ahora pues ya trasladado al, a los entornos católicos, ¿y por qué el cuidar a la creación si, si la evangelización, si esto, si aquello? Y bueno, pues eso habla también del desconocimiento de uno de los temas principales de la encíclica y de la postura oficial de Vaticano desde hace muchos años, de que se trata no de una crisis separadas, sino una crisis socioambiental que tiene esos dos componentes profundamente entretejidos y que se tienen que ir abordando de una manera integral y simultánea si es que verdaderamente se quiere avanzar en la solución de las causas y no meramente en el maquillaje de cómo abordar las consecuencias de las problemáticas. Entonces, bueno, eh, esa sería mi pregunta a la luz de esta reflexión y bueno, de su experiencia. ¿Cómo seguir invitando para que se siga incorporando y se aterrice el discurso en pues ya acciones y equipos de trabajo? Gracias. Sí, sí, brevemente podemos decir, como que son varios niveles donde uno debe de trabajar. Bueno, voy aprendiendo un nivel que es en torno al obispo. ¿A qué me refiero? Que el obispo tiene que aparecer en eventos así, digamos, masivos, por decir. Tenemos una misa por el buen temporal, cosas así, para que la gente y los agentes vayan entrando a esta cultura del cuidado de la creación. Nos organizamos para bendecir los animales, pero para nosotros la bendición implica, o sea, ya deteniéndonos, la bendición de los animales implica el cuidado, el respeto, la sana relación entre el hombre y los animales. Entonces, bueno, alguno lo hacía así como pues ya ni modo, ya tocó San Francisco de Asís, me llevan los animales y los bendizo. Pero no, tiene todo un sentido espiritual, pastoral y más en ese contexto. Entonces, hay eventos como que se tienen que hacer para que la gente vaya entrando. Y por otra parte, otra cosa que yo veo que sí es necesario y que ahí nos falta, formar grupos en las parroquias. Ahí me toca a mí promoverlos y que nazcan grupos en las parroquias, tres, cuatro, que estén más empapados y implementen algunas actividades en sus parroquias. Eso sería como a nivel.
corto. A nivel nacional hay movimientos y hay muchas iniciativas que de repente no, como que no veo una línea que nos pudiera o que aglutine alguna actividad, acción que aglutine a los diferentes diócesis para en favor de nuestro país. Pero bueno, yo veo que hay mucha gente muy comprometida también dentro de la iglesia, después de con el Papa Francisco, como que se implementaron cosas. Pero así a corto plazo, nosotros vamos a empezar a hacer así, darle mucha difusión a las acciones que haga el obispo y trabajar en las parroquias para que de ahí sea un fermento de actividades y de acciones en favor del cuidado integral de la creación y que sea más una cosa que debemos de romper es lo que decía aquí Sergio, que muchos ven con resistencia esas actividades, incluso cuando uno va y promueve estas actividades, pues no falta quien diga que sí trabajo en el municipio, pero este hace falta cambiar esa mentalidad y por eso eh, hace, queremos hacerlo de diferentes maneras y queremos romper eso. Poco a poco ya en la diócesis, entre nosotros, es más familiar hablar de estos temas. Ya no hay tanta resistencia por las actividades que hemos hecho, pero bueno, hay mucho por hacer. Y queremos implementar, gracias a Dios ya se armó un grupo aquí en la diócesis, un equipo que vamos a trabajar en conjunto para implementar estas actividades en favor de nuestra diócesis. Nos toca poner cimientos y abrir este camino en este tema, pero ahí vamos, primero Dios. Muchas gracias, Sergio. Gracias, padre. Bueno, no sé si haya más, este, puse, puse un corazón, Sergio. Muchas gracias. Ana Amén. Cristina está aplaudiendo y Víctor está levantando la mano. Sí, gracias, Lupita. Solamente a manera también de aportación, Ajá, olvidar a nuestra querida doctora Queta Medellín, que ella se acercó precisamente a la parroquia ahí de Colinas, y Sergio nos podría platicar un poco más al respecto, y la atención que recibió por parte del párroco en su momento. Yo desconozco mucho de la historia, solo sé, digamos, la parte superficial, ¿no? Pero fue como el punto neurálgico para este activismo que ella comenzó a desarrollar. Si estoy equivocado, corríjame, por favor. Y cierro entonces señalando que ahí está la importancia, ¿no? De la participación de, de la gente con el clero, ¿no? Entonces yo creo que también ahí sería interesante recuperar cómo se dio esta fusión para desarrollar un activismo en en una parroquia, ¿no? Y que hubo una muy buena aceptación y participación hasta donde yo tengo entendido. No sé si quisieras comentar algo más al respecto, Sergio, que tú trabajaste ahí más de la mano para recuperar, bueno, precisamente este activismo que ya se ha hecho en Aguascalientes y de la mano con la Iglesia Católica. Sergio, perdón que ahí te viente el balón a tu cancha. ¿Estás por ahí, Sergio? Ok. Bueno, Sí, Sí, adelante. sí, sí, pues es de estos casos de los que estoy hablando, las ilustres excepciones, en donde sí, bueno, y bueno, estamos hablando de una institución y una leyenda en cuestión del ambientalismo en Aguascalientes y en el país, la doctora Queta Medellín, eh, cuyo nombre ya está en premios y en distinciones y en centros de producción incluso de árboles. Y sí, ahí fue un proyecto eh, de muchos niveles, multianual, en donde se logró una conjunción con la parroquia ahí de Colinas del Río, un proyecto que por un lado
fue la semilla del programa de recuperación de, de desechos urbanos sólidos valorizables, lo que le llamamos en general los reciclables, particularmente el aluminio, el papel, el cartón y, y el plástico tipo PET. Y que por un lado fue el primer centro en donde la gente podía llevar sus, sus residuos para que no se fueran al relleno, sino que se destinaran al reciclaje y pues de la venta de esos recursos se le pagaba a la persona que estaba de tiempo completo ahí gestionándolos. Entonces no significaba una erogación ni para la parroquia, ni para la organización, sino que era autosustentable. Y entonces, habiendo echado a andar ese proyecto y habiéndolo consolidado, la doctora Queta de Medellín, el maestro Humberto Tenorio, pues impulsaron que el Ayuntamiento de Aguascalientes echara a andar centros de ese tipo, demostrando que eran económicamente autosuficientes, o sea, que con lo mismo que se generaba, se podía solventar ese, ese, esa necesidad de pagarle a alguien para que estuviera recibiendo los materiales. Y por otro lado, había un espacio en donde se trabajaba la cuestión del programa Un cuaderno para tu cuaderno, que implicaba, por un lado, una cuestión de educación ambiental, puesto que se iba a las escuelas a explicar la cuestión de la necesidad de conservar los árboles por todos los servicios ambientales que proveen, y que bueno, eh, al recuperar, al reciclar por un lado el papel que ya no se podía reutilizar. Ándale. Ok, creo que ¿Lo dejamos de escuchar? sí, Ah. su internet o algo. Sí, pues de lo que estaba hablando Sergio fue el inicio de lo que ahora son los centros de acopio municipales, que a la fecha subsisten en algunos centros comerciales y que bueno, que en ese tiempo, pues como decía Keta, las cantidades de PET eran abrumadoras porque nunca se había pensado en el acopio, pues ahora el municipio tiene un programa los NES azul, así le llaman para llamar la atención y no llamarle este residuos sólidos urbanos por la cuestión de ser como más cercanos a la gente, ¿verdad? Estaba hablando Víctor y Sergio de ese antecedente. No queremos abrumar ya al padre porque tenía el tiempo limitado. No sé si quiera decir algo, padre. No, pues muchas gracias por la invitación, porque, bueno, ustedes no, el camino que se ha hecho aquí en la diócesis, con esta invitación, pues me compromete más, porque uno no conoce y dice uno, no, no puedo hacerme a un lado, tengo que aportar lo mío. Con toda la experiencia que hay en la iglesia, sorprende cómo no me había dado cuenta y cómo no nos damos cuenta. Hay mucho por hacer y bueno, vamos a traducir esto que estamos compartiendo en acciones más en nuestra diócesis. Espero yo que ya empezando el año vamos a trabajar más intensamente. Muchas gracias a todos. Agradeciendo la participación del P. Javier Cruz Muñoz, entregamos por este medio virtual el, el diploma que dice el Seminario Permanente de Ética Animal, Ambiental y Animal, otorga el presente reconocimiento presbítero Javier Cruz Muñoz por su participación como ponente en la 23ª sesión del seminario con el tema La Iglesia Católica y el cuidado de la creación
que bueno, hubo un ajuste en el tema para ya cuando estuvo investigando, pues se firma por por las personas que integramos la organización y agradeciendo con el corazón que se cierre y que bueno, y que la iglesia esté tomando cartas en el asunto y esperemos que también otras congregaciones también lo hagan porque pues sí se tiene una gran fuerte la convocatoria y para el pensamiento de las personas que son católicas, son muchísimas las personas que se profesan ante esta fe y que es muy importante que la iglesia tome cartas en el asunto ya cuando estamos en una emergencia climática en este planeta, en torno a nuestra casa común. Y bueno, pues invitamos a las siguientes sesiones de los seminarios. Aquí, Víctor, si nos haces favor de decirnos, Sí, bueno, pues agradeciendo esta intervención del padre y invitando a las siguientes sesiones, Víctor. sí, muchísimas gracias, Lupita. Bueno, pues también me sumo a este agradecimiento a que el padre Javier Cruz haya aceptado la invitación de participar en el seminario y de habernos eh, dado a conocer esta inquietud explícita de la Iglesia por participar en este tema tan urgente. Bueno, comenzamos el próximo año. Bueno, esta fue la última sesión del año y bueno, ya tenemos listo ya nos estamos preparando para las sesiones del próximo año, continuar con el seminario. Y vamos a tener como ponente a la doctora Jacqueline Alcázar Morales, que es la directora del proyecto de difusión bioética y ambiente, con el tema La esperanza como motor, la humildad como brújula, virtudes que pueden salvar al planeta. Como saben, bueno, pues aquí está el día, la hora y el enlace, ¿de acuerdo? Pues no me resta más que agradecer mucho a los asistentes el día de hoy, a las personas que posteriormente vean esta grabación y que el objetivo siempre es difundir estos temas, que haya un mayor conocimiento de ellos y pues qué mejor que sirvan también para que nosotros nos activemos y hagamos precisamente, tengamos una mayor conciencia del cuidado y protección de la casa común. Muchísimas gracias, nos despedimos. Hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias, buenas tardes. Que pasen buena tarde.